Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlo desde aquí, en esta segunda edición de este ciclo goemesiano cultural que lo estamos presentando desde la Municipalidad de El Galpón. Nuevamente es un gusto saludarlo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este segundo programa, como así lo hicieron en el anterior. ¿Cómo te va, Enrique? Es un gusto saludarte también. Hola, Walter, ¿qué tal a toda la teleaudiencia? Tal cual como lo dijo Walter, estamos acá con una nueva propuesta más de este ciclo cultural güemesiano, una propuesta de la Municipalidad del Galpón, de la Secretaría de Cultura, en el marco del bicentenario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. La idea es acompañarlo todas las semanas, una vez a la semana, con algún tema en particular, uniendo la historia del Galpón con la historia del general Güemes. Como vos decís, queremos descubrir en cada programa un poquito la historia y esa conexión, podríamos decir, que existe entre el Galpón y la guerra gaucha, que en su momento la llevó adelante el general Martín Miguel de Güemes. Como recordando un poquito junto a ustedes, en la primera edición habíamos conversado bastante, ¿no?, sobre el origen de nuestro pueblo del Galpón, justamente en aquel 16 de mayo, cuando era un aniversario más de la creación de nuestro municipio. Habíamos hablado muchas cosas interesantes que le hemos llevado a ustedes a través de este programa sobre el Galpón. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Y ahora queremos, Enrique, que un poquito, como para que sea el puntapié del inicio de esta segunda edición, cómo había nacido el Galpón, ¿no? El municipio del Galpón, que tiene muchos años de historia. Sí, así es, vamos hilvanando un poco la historia y lo que vamos a tratar ahora tiene que ver con un hecho que yo digo sintetiza todo lo que es la historia del Galpón, ¿no? Porque hablar de Miraflores es hablar de los lules fueron los primeros habitantes originarios de aquí del Galpón. Hablar de Miraflores, hablar de los jesuitas, hablar del periodo de evangelización, una zona netamente cristiana, ¿no? Hablar de Miraflores, hablar de Güemes, es de la zona, hablar también de una zona netamente gaucha, ¿no?, llena de tradiciones. Y yo creo que el Galpón fue eso, siguió ese derrotero, ¿no?, ese camino de ser un pueblo originario. Después fue conformado por la llegada de varias corrientes inmigratorias, hasta conformar lo que hoy conocemos, lo que hoy tenemos como esta localidad que cada vez se pone más pujante, que cada vez va adquiriendo fisonomía de una gran ciudad, ¿no? Miraflores, que sería el tema principal de esta edición, ¿no? Miraflores, un lugar situado a escasos 12 kilómetros acá de nuestra localidad, muchas veces llamado también La Torre, un lugar situado en la finca de los antiguos dueños, ¿no?, de aquellos inmigrantes que también habíamos conversado en el programa anterior, de aquellos inmigrantes italianos, arroceros, los hermanos Clérico, la firma de Clérico Hermanos, ¿no? Ese lugar, Enrique, también cambió de dueño, ¿no?, cambió de propietario, ¿no? Así es, en su origen formó parte de las estancias, de una de las estancias de los jesuitas. Luego, como vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de los programas, pasó a mano de los Gorriti, luego a mano de los Mónico, la familia Mónico. De los Mónicos pasó a la familia Clérico, hasta llegar a los actuales dueños, que son los dueños de la citrícola que está trabajando, o lo que le llamamos popularmente los limones, la finca, ¿no?, de los limones. Se cambió el paisaje, se cambió el cultivo de los arrozales, en donde supieron trabajar nuestros padres, digamos. Sí. Por este cultivo que se está haciendo ahora orientado a la industria citrícola, ¿no?
un lugar lleno de leyenda, de historia, de misterios, ¿no? Que dieron origen a muchos relatos transmitidos de generación en generación de forma oral, de abuelo a sus nietos, abuelo, papá a sus hijos y así a los nietos. Y bueno, justamente eso, Walter, es lo que queremos contarle hoy a la gente de Galpón, ¿no? ¿Qué fue de esa torre? ¿Qué fue en aquellos tiempos, ¿no? La torre, campanario de los jesuitas, la torre que era el lugar de vigía cuando ya pertenecía a la familia Gorriti, y después la torre como la conocían todos los pobladores de acá del Galpón, como ese terreno lleno de misterios, de tapados, de luces y aparecidos, ¿no? Pues quién en la casa de quien nos está viendo en este momento no ha escuchado hablar de los tapados en Miraflores, ¿no? O de los faroles que salen y que alumbran y que indican el lugar en donde hay algún tesoro escondido. Y vos sabés, Walter, hasta hace poco con Freddy tuvimos la posibilidad de viajar y hasta a la actualidad se pueden ver excavaciones realizadas. De buscadores, ¿no? Y de aventureros, de buscar aventureros, el oro, ¿no? Que todavía se sigue con la idea de que los jesuitas, antes de partir a España, luego de la expulsión, enterraron grandes tesoros, ¿no? Pero bueno, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra cultura, son leyendas que hacen a la historia de Galpón y bueno, vamos a ir compartiendo a lo largo de Sí, con respecto a esas historias que vos decías, ¿no? Te cuento, le contamos a la audiencia que allí en la torre tuve un tío, don Olegario Álvarez, mi tío, que ya falleció. Ellos vivieron muchísimos años allí cerca de la torre, ¿no? Y ellos contaban que más aún cuando estaba por cambiar el tiempo, se veían luces que venían de ahí, de esos lugares, porque también estaba el cementerio, ¿no? Y ellos decían son las luces de los faroles, ¿no? O sea, una mística que realmente tiene su historia muy grande, ¿no? De los allí en Finca o de la Torre de Miraflores, ¿no? Así es, y por suerte actualmente todavía tenemos gente que conoció la zona, que conoció estas ruinas. Por ahí las conocieron en un estado mucho mejor que el que está ahora, porque bueno, el paso del tiempo lo ha ido deteriorando y con el último sismo que tuvimos también se cayó parte de la torre, pero justamente queremos traer el testimonio de gente mayor de nuestro pueblo que nos va a contar, que nos pueden contar cómo era Miraflores en su tiempo o cuándo lo vieron, ¿no? Así que yo creo que eso es importante, la historia, el testimonio de las personas, porque no es solo, la historia se va armando así, con el testimonio de las personas y de los protagonistas, digamos, en primera persona, ¿no? Este programa, este ciclo cultural güemesiano, retrocede y avanza en el tiempo. Y también es puro el folclore, la tradición de nuestro pueblo del Galpón, que también queremos mostrarlo, ¿no? Y llevarle a ustedes, a los cantores. En este caso vamos a traer a un jovencito que ahora ya está haciendo sus estudios secundarios, pero que forman parte de esos cantores de coplas y de bagualas que tan nuestros son, ¿no? De esa expresión del canto que la llevamos nosotros los galponenses bien adentro, ¿no? Así que, querida audiencia, escuchemos a Felipe Coria, así nos canta. Hola, mi nombre es Felipe Coria, tengo 13 años y yo desde chiquito, desde los 2 años, mi abuelo tenía una yegua y él me hace subir y yo ahí aprendí a manejar el caballo. Y de ahí ya me compraron una yegua y ahí ya aprendí a andar bien. Siempre ahora tengo una yegua que es muy mansita y siempre ando en ella. Para la fiesta de Güemes, con colorado, trájele la
Mi patria fue liberada por José de San Martín. Güemes defendió el norte y hasta tuvo que morir. Así pasaba Felipe Coria, que nos traía su hermoso canto, ¿no? A su edad, pero ya protagonista del folclore de nuestro pueblo del Galpón. Estábamos conversando de Miraflores, de los faroles, de las historias, de las leyendas, ¿no? Pero la verdad que allí hay mucho por contar todavía, ¿no? En la Torre de Miraflores. Así es, desde grandes escritores como la misma Juana Manuela Gorriti, escribe, ¿no?, sobre esto, los tapados, los faroles, los aparecidos, y gente de nuestro pueblo, ¿no?, gente que la conoció, que vivió, que estuvieron ahí, que trabajaron, que bueno, justamente queríamos traer también el testimonio de esas personas, ¿no? Sí, para eso vamos a escuchar a una señora que vivió en esos lugares. Escuchemos atentamente a esta señora que tiene sus años, doña Maximina de Venecia. Bueno, yo nací acá en Armonía y ahí pasé mi niñez, fui a la escuela Nacional 74, que era antes. La escuela era al frente de la escuela que está ahora, al frente, que hay solo unos escombros ya. Ahí fueron mis primeros pasos en la escuela. Esa escuela tenía 3 aulas. Mi primera maestra se llamaba Amalia Torino. Amalia Torino. Y el director era don Benito Torino. Benito Torino, era un hombre grande. Pasamos unos 2 años, 3 años, y por circunstancias de la vida, mi papá era obrero de los clérigos. Él era siempre que trabajaba en los cercos de los arroces, era regador. Y como antes no usaban botas de goma, no tenían ninguna protección los pobres, digamos a patapila como él, arremangado hasta las rodillas. Y bueno, y como él se enfermó muy feo, no me acuerdo qué año sería, ¿no? Y bueno, y para cubrirlo de que volviera a los cercos él a trabajar, lo trasladaron a la banda. Y era el puesto, el Vizcacheral, se llamaba ahí donde lo trasladaron a él. Y ahí fuimos, y le metíamos pata a caballo. ¿Cuánto? Largo, mucho. Que estábamos sobre el arroyo que va a la misión. Y bueno, acá en Miraflores había. Y ahí en el puesto donde fue mi papá, teníamos vecinos a la banda del arroyo. Estaban primero los Ortega, los Morenos, estaban los García, estaban Dávila, estaban los Pedraza, varias gente, pero vivían distanciados así. En Miraflores había que agarrar para arriba, había un camino ancho, sería nacional, provincial, no sé cómo era el camino. Y bueno, uno pasaba siempre, porque ese camino iba hasta donde, hasta el Agua Verde, que le decían antes. Uno andaba cargada con su alforja con mercadería, con los guijos, uno delante, otro en la anca. Y bueno, nunca nos ocurrió nada, gracias a Dios. Luego de haber escuchado tan lindo relato y qué hermosas las historias que nos trajo doña Maximina, una señora gaucha también, ¿no? Esposa de don Claudio Venencia, ¿no? Una familia de gauchos. Enrique, queríamos avanzar un poquito en la edición de este programa. Los jesuitas llegaron y estuvieron aquí en esta zona del Galpón. Fue una congregación, una orden que nació en el viejo continente. ¿Cómo llegó aquí, primero a nuestro país
o podemos decir primero a América, luego a nuestro país y luego acá a la zona nuestra del Galpón? Bien, los jesuitas, o la Compañía de Jesús, como es conocida mundialmente, es una congregación religiosa. Una congregación religiosa dentro de la Iglesia Católica son institutos de formación religiosa que siguen un carisma, que siguen un ideal. Así tenemos, por ejemplo, Francisco Solano pertenecía a la Orden Franciscana. Sí. Bueno, así también los jesuitas pertenecían a una congregación fundada por Ignacio de Loyola, ahora santo, en el año 1500, allá en España. Ellos llegaron con los primeros colonizadores, con los primeros conquistadores a América, y de esa forma llegaron a lo que era el Tucumán. En ese tiempo no te olvides que, bueno, existía lo que le llamaban Salta del Tucumán, era todo un territorio que abarcaba desde Potosí hasta Córdoba aproximadamente. Después se dividió todo ese territorio. ¿A dónde se los conoce más? En la zona del litoral. Tal es así que le dio el nombre a una provincia, Misiones, justamente hace alusión a las ruinas que quedaron ahí de todo el trabajo que realizaron. Las ruinas de San Ignacio, las ruinas de mundialmente San Ignacio, conocidas, ¿no? Las ruinas de Santana, las ruinas de Loreto, son tres yacimientos muy importantes, los que más están conservados, y el que más se conserva es San Ignacio, el pueblito de San Ignacio. Lo encontramos en Córdoba con la primera universidad, el primer colegio secundario. Lo encontramos en Salta con la Catedral Basílica, la iglesia matriz que le llamaban en ese tiempo. Los encontramos en Tucumán, en distintos lugares del incipiente continente que empezaba a desarrollarse. Se dice que en el año 1965, recién en el siglo pasado, llegaron a constituir una gran milicia, 36.000 miembros tenía esta congregación, esparcidos por todo el mundo. Su característica, en primer lugar, Ignacio de Loyola era militar. Entonces le inculca una formación muy estricta, medio militaresca, y a su vez intelectual y de mucho compromiso social. Son grandes intelectuales, se destacan mucho en lo que es el manejo de universidades, a tal punto que en sus orígenes diseñaron un plan pedagógico, un método pedagógico que le llaman Ratio Studiorum, que era específico para cada uno de los colegios que ellos tuvieran en todo el mundo. Eso más o menos en términos generales lo que eran los jesuitas. ¿Cómo llegan acá, a este territorio? Se dice que por el año 1707 cambian de gobernador y llega a ser gobernador de Tucumán don Esteban de Urizar, un tocayo tuyo. Esteban de Urizar y Ares Pachochuaga, un apellido muy raro. Y que lo primero que le plantean a don Esteban es que las ciudades que se habían fundado, que era Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago y Esteco, ya había desaparecido, el problema que tenían eran las constantes de parte de tribus chaqueñas, las constantes agresiones que tenían estas ciudades, ¿no? O sea, siempre había malones que azotaban estas ciudades, ¿no? Entonces le dicen a don Esteban que ese era uno de los problemas de la provincia del Tucumán y que por lo tanto había que tomar cartas en el asunto. ¿Qué dice don Esteban? Bueno, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Hay que fundar fuertes, que eran la instalación de milicias, una suerte de cuarteles, como para frenar el avance de las tropas de los originarios, y al mismo tiempo instalemos reducciones religiosas, es decir, para que los sacerdotes hicieran el trabajo evangelizador y el trabajo social.
pide a la congregación de los jesuitas que le manden sacerdotes, no es atendida, le mandan 4 sacerdotes, y es así como don Esteban dice que parte de las ruinas de Esteco, estamos hablando de 1710, Esteco ya había desaparecido en el año 1692, cuando fue el terremoto que dio origen al milagro salteño. Entonces, como ya ahí había algún vestigio de lo que había sido la ciudad, eso le sirve como escenario a Urízar para congregar todo lo que sería la fundación del nuevo fuerte y una nueva revolución. Dice, partieron de ahí, de Esteco, costeando el río Pasaje, hasta llegar a Balbuena. Y es ahí en donde ellos piensan que era, digamos, el límite entre la parte hispánica y la parte chaqueña. Y ahí deciden instalar el primer fuerte, el fuerte militar de Balbuena, y al lado del fuerte instalan la misión, que le ponen el nombre de San Antonio de Balbuena, ¿no? En homenaje al onomástico del sacerdote que era el superior, que se llamaba Antonio Macchioni. Bueno, es así como llegan a esta zona, a Balbuena. Actualmente hay una finca, un paraje que lleva ese nombre de Balbuena, y hay una finca cerca del Tunal también, porque es en las inmediaciones de Tunal, pasando el puente del río ya sobre Anda. Que es una finca que se llama San Antonio, que me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Que es el origen de San Antonio de Balbuena. Así es como llegan a Balbuena. O sea, primero estuvieron en Balbuena. Se fundó en el año 1711. Jesuita en Balbuena, aproximadamente 35, 36 kilómetros de Cartagena. Sí. Y luego deciden trasladar, porque en ese tiempo Walter también se acostumbraba mucho, se fundaban ciudades, pero ellos observaban cómo era el clima, cómo era si era favorable o desfavorable, y si era desfavorable, levantaban campamento y se iban. Y se movilizaban. Se movilizaban sin ningún problema. Entonces, así como ellos deciden dejar Balbuena constituida en fuerte, o sea, como fortaleza militar nada más. Y la misión, dice el padre Furlong, que es uno de los historiadores, dice que el padre Macchioni, que era el fundador, pide llevar la misión a Miraflores, actual donde está la torre. Eso le pide autorización al gobernador, el gobernador le dice que sí, que no hay ningún problema, que la lleve. Ahora, los argumentos de Macchioni era que era un lugar muy de abundante lluvia, a diferencia de lo que es el Tunal, digamos ahora, o Balbuena, y es cierto, ¿no? Uno ve que la zona viniendo desde la 16, desde el cruce para acá, es de abundante lluvia, ¿no? Sí. A medida que vas hacia el Chaco, ya es como que va disminuyendo, va escaseando la lluvia. Entonces dice, había abundante lluvia, por lo tanto, buena vegetación, árboles muy altos, muy buena madera para las carretas, para la edificación, y aparte una cantera de cal para poder hacer la argamasa y levantar. Entonces, como que el terreno era más que propicio, por eso Urízar lo autoriza. Hay una teoría de un historiador en donde dicen que estoy hablando, ahí había un fuerte antes de Miraflores, pero que ese fuerte se había hecho sobre la ruina de la villa de Nueva Madrid. Nosotros sabemos que después de la fundación de Esteco y Talavera, se realiza otra fundación acá cerca de la Junta, por eso se llamaba Madrid de la Junta, se juntaba el río Piedra con el río Pasaje. Y después deciden llevarla en el 1609 a Esteco, donde están las ruinas que las descubrió el licenciado Tomasino. Hay una teoría que dicen que el fuerte de Miraflores estaba sobre las ruinas de lo que ya había sido la ciudad de Nueva Madrid. Sí.
no está comprobado porque no hay mucho estudio al respecto, pero puede que sea cierto, porque ya así como los jesuitas se iban a ese lugar que ya había un fuerte, puede que el fuerte se haya instalado sobre un lugar que ya había sido habitado. Y eso tiene mucho que ver con ¿qué? Con los sistemas de riego, con las acequias, digamos, como que ya hay cosas hechas. Sí. Bueno, es así como llegan a Miraflores. ¿Sí? Esta gran compañía, esta gran obra de los jesuitas llega a Miraflores. Fue una gran obra que despierta la inquietud de muchas personas, a veces por ir e intentar descubrir las cosas, podríamos decir, de Miraflores, ¿no? Ahora vamos a escuchar, los invitamos a todos ustedes que nos están acompañando en esta segunda edición de este programa, un testimonio del señor Esteban Lescano. Lo compartimos. Y bueno, el 2 de septiembre de 1940, en el pueblo de Miraflores. El pueblo, ahora después, claro, ya pasó el tiempo y bueno, todas las cosas han cambiado ya en estos días. Claro, todo era una sola finca, ¿no? Ahí a unos 500 metros está la torre, pues, del casco de la finca de Miraflores. Y bueno, hay mucho para argumentar sobre el asunto de los acontecimientos de la torre, aparentemente historias vividas, que sería un lugar donde había un asentamiento muy importante, que la torre se fundó por los jesuitas, curas jesuitas, y era el segundo asentamiento más grande de la zona, y de la cual se nutrían reducciones, que después vinieron, primero fueron los franciscanos, después los misioneros, es decir, en el pueblo alrededor de la torre. Y la torre hacía un asentamiento muy grande, que vivían, según dicen, y por la edad y todo, de la tumba de Manuel López, que está en el propio La Torre. López era uno de los principales fundadores sería en el tiempo de jesuitas, eso no sea ciencia cierta, pero era una población bastante amplia, varias casas de adobe. Hacen agricultura, ganadería y hasta uvas, unieron plantación de uvas, de la cual hacían los vinos. En 1700 y pico se fundó la torre, 780 más o menos. Entonces los dueños era una familia italiana que cuando yo conocí, era una familia italiana que eran los mónicos. Mónicos y una persona que vinieron con los mónicos muchísimos años. Y todas estas comarcas fueron dadas por la paritaria en un tiempo después, la de Tucumán, que heredaron mónicos, la zona de Miraflores, y Alberto Ola, la comarca de Balbuena, que era todo más o menos, esa región era poblada por aquellos. Una niñez muy linda. Fui a la escuela que ya no existe, que únicamente en los escombros, de la edad de 5 años. Tengo 82, de Corrientes, San Luis del Palmar, de Corrientes. Y eran trabajadores en los cercos de la agricultura, en obraje, hacían durmientes, postes. Y bueno,
Era una vida muy linda porque los dueños de la finca daban a toda esa gente que vivía en esa zona, le daban para que críen animales. Va a decir que la supervivencia, como el trabajo en la finca y criaban animales. Y así que de ahí fue mi papá, que fue hachero, vino con un ingeniero del ferrocarril. Ya los jesuitas, aquí ubicados en nuestra zona del Galpón, en Miraflores, nos decía Enrique que eran intelectuales, eran muy inteligentes, los miembros de esta congregación, y realmente ellos desarrollaron esos conocimientos aquí en América, en nuestra tierra, ¿no? ¿Cómo estaban organizados ellos? Lógicamente, ya podemos ir viendo de que tenían una organización social, militar, de trabajo muy grande, ¿no? Y por supuesto también religiosa. Sí, ellos, yo me imagino, cada vez que le pedían una misión, organizar una reducción, mínimo tenían que llevarse un arquitecto, tenían que llevarse un constructor, tenían que llevarse un músico, tenía que llevarse un agricultor, ¿no? O alguien que supiera todo esto, porque la organización de las reducciones, Walter, eran, en primer lugar, eran centros de evangelización, Sí. pero a su vez eran centros educativos, con biblioteca, con colegios y sobre todo centros productivos. Justamente se dice que el origen de galpón tiene que ver con los galpones de los jesuitas, ¿no? El nombre. El nombre. ¿Por qué? Porque la misión, hay, ya casi al final, se funda otra reducción en la población. Sí. Entonces se dicen que la misión de la población mala de Miraflores sacaban sus mercancías, su producción, y la almacenaban en grandes galpones. Entonces en su origen decían los galpones de los jesuitas, ¿no? Y de ahí fue quedando, eran grandes galpones en los cuales ellos almacenaban toda la producción. Fueron grandes centros evangelizadores, grandes centros educativos y grandes centros productivos, ¿no? Eso suponía una superestructura edilicia. Sí. Se dice que Miraflores era una ciudad fortalecida, con fortaleza, al estilo que era una ciudad del medioevo, en donde adentro tenía la iglesia, sí, con su torre campanario, el colegio, el lugar de los jesuitas, la casa de los padres, cocina, comedor, todas esas cosas, el cabildo, que era el órgano de gobierno de la congregación, que también es importante recalcar esto, Walter, que los jesuitas reconocían la autoridad natural del indígena. En el cabildo tenía voz y voto y participaba el cacique regional, digamos, local, ¿no? Que no deja de ser algo dentro de su gobierno, de la administración de los jesuitas, algo muy democrático, ¿no? Podríamos decir, porque le daba, sí, participación o no, o cómo será que era la participación de los habitantes que ellos habían encontrado al venir, los jesuitas me refiero, ¿no? El hecho de ponerlo en el cabildo es algo, para el momento, es algo revolucionario totalmente, claro, porque imagínate, los españoles llevaron a los indígenas allá y se llegó a realizar un concilio para determinar si los indígenas eran humanos, ¿no? Sí. Entonces, ponerlo en el cabildo, en el órgano de gestión, diciendo, bueno, sí, piensan y son capaces, entonces era totalmente revolucionario. Con casas para los indígenas, para las familias, ellos buscaban conformar familia y les daban casa, ¿no? Y estaban organizados, fíjate, una organización laboral muy,
digamos, muy pioneros en esto. Ellos establecen que se debía trabajar 6 horas. Mirá, 6 horas de trabajo laboral, después la otra era de formación y la otra era de evangelización. Entonces estaban todo muy bien organizado. Inclusive había hasta las tierras. Dice, había 3 categorías de tierra: las tierras de Dios, la tierra de la comuna y la tierra de los individuales. sí. Las tierras de Dios eran para mantener el hospital, la escuela y el templo. Las tierras de la comuna era para pagar el impuesto a la corona. A la corona. Y para mantener la misión. Y las tierras individuales era de sustento para cada uno. Pero cuando se excedían en la producción, pasaban a silos comunitarios. Para la época de las vacas gordas, digamos, para cuando hay que hacer productos. O sea, vos fíjate, O sea que lo guardaban. Guardaban. Y será ahí en los galpones. Y ahí, cuando ya era Vuelve a aparecer, mucho ¿no? el exceso, lo vendían, ¿no? Y era en beneficio. Es toda una organización social, una organización económica sin igual en la época. No Sí, había realmente, otra cosa parecida realmente, en la ¿no? época, ¿no? Y la producción en todas las áreas, porque vos imaginate, igual de bueno el que nos esté viendo, imagínese, ¿no? Cómo era. Venir acá donde no había nada, había monte nomás, había monte y bichos, de todo tipo de bichos. Y no era que iba a pedir, bueno, levantar el teléfono y decir, ¿sabes qué? Mandame un hacha, un pico. Claro. No, que le podía llegar al año la herramienta. Entonces ellos venían con todo. Venían para instalar sus molinos, venían para instalar su... cómo producir las herramientas ellos mismos, ¿no? Los talleres para armarla, para hacer trabajar con el acero, con el hierro, la fundición para poder hacer sus hierros, para poder hacer sus ladrillos. Inclusive también, Walter, se dice que son ellos los que traen las parras, como nosotros le decimos, a esta zona, porque estaba muy relacionado. Bueno, nosotros participamos de la Iglesia Católica del sacramento del pan y el vino. Entonces, ellos eran sacerdotes, tenían que, y es cierto, traerían su vino, pero para cuando se acabara tenían que prever eso, ¿no? Entonces se dice, entre tantas cosas que traían en las carabelas, en los barcos, traían los sarmientos, pequeños brotes de parra. Porque instalaban la misión, lo primero que hacían era instalar las parras. Mirá. Y bueno, hay mucha gente que dice que ahí en Miraflores había troncos grandes de parrales, en la zona de la misión también, y después, bueno, se funda ahí en la misión, con esa idea, ¿no? Es decir, todo tipo es decir, la producción iba a todo, al tabaco, a la producción del maíz, del zapallo, de las vid para el vino, el trigo para hacer harina, ¿no? Miraflores tuvo todo eso, tuvo molinos harineros, molinos movidos por agua, tuvo fundición de hierro, tuvo fundición o hornos para cocer los ladrillos, porque la estructura edilicia está hecha no de adobe, sino de ladrillo pegada con argamasa, que es un poco de yeso con cal, me dijeron en ese momento, no es cemento lo que tiene, pero la mantuvo un buen tiempo. Y el cementerio en el centro, tenían la plaza y el cementerio en el medio, porque en ese tiempo también el tema del cementerio era considerado el camposanto, como le llamaban, ¿no? O sea, el lugar donde ya íbamos a descansar para siempre, en un lugar santo. Por eso, quien conoció la misión, vos ves desde la ruina, mirando hacia el norte, estaban todavía hay algunos vestigios de algunas sepulturas, ¿no? Que están abiertas, porque eso después se siguió utilizando como camposanto, como cementerio, después de mucho tiempo. Sabemos de que con el auge del arroz, muchísima gente se fue a vivir allá. Entonces fallecían y eran enterrados en eso.
Un dato curioso nos comentaban de que muchísimas tumbas o sepulturas que están ahí llevaban el nombre, el apellido López, ¿no? Sí. Muchísimas, se ve que era el apellido que predominaba ahí en esa zona, ¿no? Entonces, esa era la estructura, ¿no? Lo que nosotros tenemos es un pedazo de pared de lo que fue la torre campanario. Y de una organización majestuosa, lo que lo acabas de comentar, realmente la obra que hicieron los jesuitas acá, realmente asombroso, Ricky, ¿eh? Asombrosa, ¿no? Realmente no hay otra cosa igual en esa época, y después no hubo otra cosa igual, ni parecida, ¿no? Después, desde el punto de vista social y político que haya tenido el pueblo, no la tuvimos. Bien, avanzando en la edición de este segundo programa, cuyo objetivo también es de ir presentándole a ustedes, a los cantores, a los artistas nuestros de nuestro querido pueblo del Galpón, tierra de gaucho, también la tierra de Güemes, la tierra de las tradiciones. Compartimos a Herencia Carpera. Hola, ¿qué tal? Soy Darío Octavio Díaz, integrante de Herencia Carpera. Bueno, como me conocerán, a mí me dicen Bellido. Antes había tocado en el trío Carpero, y una trayectoria de 32 años más o menos de escenario, Cosquín, Jesús María, tantos lugares del país que fuimos. Y bueno, yo tenía 10 años más o menos cuando en la casa se había habido un herrero, que era el famoso Rengo Pérez, y él sabía tocar la guitarra bien, y yo un día me he puesto a verla, porque el Rengo no te iba a enseñar, él, fíjate y arreglate como puedas. Así que mi viejo me compró una guitarra, y bueno, y empecé ahí. Después siempre fuimos amigos del Negro Moyano, de Petit Sánchez, y armamos el primer conjunto acá, las voces del Ceibal, el Negro Moyano, Petit Sánchez, Álamo, que viven en Córdoba. Y bueno, después estuvimos en el grupo Almendra, que es un grupo de cumbia que hemos andado por muchos lugares. Y bueno, ahora ya un poquito grande, ya tener los hijos ya grandes, y a ellos también les gusta la música, así que lo apoyo a ellos. Y bueno, mira, eso siempre a base de sacrificios, de estar con la guitarra y de practicar, ante todo, ¿me entendés? Para vos asegurarte de que te va a salir bien arriba del escenario. No es que va a agarrar una guitarra y decir, bueno, voy a subir al escenario y después no sabes qué hacer. Así que esto significa un montón, ¿viste? De laburo, mejor dicho. A veces deja de estar con tu familia, deja de hacer otras cosas importantes, como ahora, por ejemplo, ves que nosotros venimos para acá a dar la música, y es un sacrificio. Y vos, con base de sacrificio, podés subir a un escenario y lo haces con toda la seguridad del mundo. Hola, soy Germán Ezequiel Juárez, tengo 28 años, soy cantante, integrante del grupo Herencia Carpera. Hace 8 años que incursiono en la música, anteriormente bailaba folclore, siempre apegado a la cultura. Siempre me gustó cantar desde la secundaria, después tuve el agrado de conocer a los amigos, a Bellido, a Darío, que armamos un grupo y bueno, aquí estamos, sin querer y queriendo ha salido esto, que gracias a Dios nos va bien y espero que sean muchos años más. Hola, soy Alfredo Emanuel Díaz, tengo 25 años, integrante del grupo Herencia Carpera. Hace 8 años vengo yo llevando adelante este compromiso con el folclore tradicional y lo quiero hacer por muchos años más. Vengo de herencia, una herencia familiar gaucha, y sobre todo de mi padre, que me enseñó a tocar la guitarra, y bueno, sigo los pasos de él. Hola, mi nombre es Darío Díaz, tengo 28 años, hace 18 años que estoy en la música, gracias a Dios compartiendo con mis padres, con mi familia, esta gran pasión que me gusta la música. Desde pequeño, de los 6 años, comencé a tocar diferentes instrumentos, ya que bueno, gracias a mis padres, como dije, los pude tener en casa, siempre participando en los actos, que bueno, ahora como soy docente lo estoy inculcando en mis alumnos, ¿no? Los instrumentos, bueno, primero comencé con el piano, luego con la guitarra, después instrumentos de percusión, de cuerdas,
y lo último que estoy aprendiendo es el violín. Sí, la verdad, porque bueno, nunca tuve la posibilidad de ir a estudiar en el conservatorio, siempre bueno, agrandando un poco el oído, ¿no? Y aprendiendo de oído y de vista más que nada. En una tarde de julio y después de desfilar, se llevaron mi caballo dejando solo el gozar. Lo busqué por todas partes y huellas sabía dejar. Me volví triste a mi rancho llorando desconsolado. Cuando llegaron las fiestas no saben cómo hoy pasar, con la montura colgada sin mi caballo cambiar. Me pasé triste con pena, en silencio lo he llorado, sin saber dónde encontrarlo a mi caballo cambiar. Mientras pasaban los días, cuando menos lo pensé, a mi caballo laqueado, el lumbrera lo encontré. Supieran lo que sentí cuando lo vi allá a mi frente, muy paciente veía que montaba otro jinete. Se viene el 24 de julio. Me acerqué muy despacito y al gaucho le pregunté, él me contestó molesto, es mío, me lo encontré. Me pasé triste y con pena, en silencio lo he llorado, sin saber dónde encontrarla a mi caballo gateado. La excelente música de Herencia Carpera, la música tradicional nuestra, ¿no? Que en otros conjuntos también es un instrumento tan nuestro que también lo tienen incorporado, que es el violín que se le hace la música a San Francisco Solano, y el violín que significa mucho, Ricky, y muy pegado, ¿no? a las actividades que llevaron adelante los jesuitas. Sí, tal cual. Vos sabés que es un aspecto que aparece como relevante en un comentario que hacen los jesuitas. Dice que les llamaba la atención la aptitud que tenían los originarios de esta zona para la música y para la danza. Se ve que eran buenos cantores y eran buenos bailarines. Con eso ellos encontraron eco, porque en esto que hablábamos hace rato, de que no solo evangelizaban, sino que educaban, también tenían una escuela de música en Miraflores. Y la escuela de música estaba orientada a enseñar violín, al aprendizaje de violín. Así que es muy propio de esta zona y muy relacionado con esto que estamos hablando. Bien, el trabajo de los jesuitas aquí en esta zona duró muchos años, dio sus frutos. Otros aspectos relevantes que podés comentarnos, Enrique, para toda nuestra teleaudiencia, porque además de tener al Papa Francisco, ¿no?, que actualmente pertenece, ¿no?, que es jesuita, realmente estamos asombrados por esa organización, ¿no?, que ellos llevaron adelante. Llevó muchos años, estuvieron aquí en esta zona, en América, en Argentina, los jesuitas. En el caso nuestro, 1711 a 1767, que es cuando se produce la expulsión.
Imagínense quienes nos están siguiendo con la pantalla, el nivel de organización social y el nivel de producción que me gustaría, solo para que tengamos una idea, y acá me voy a remitir un poco a leer, porque bueno, ya sé, para que tengamos una idea del desarrollo económico, ¿no? En el momento de la expulsión, ¿no? Dicen 2.253 cabezas de ganado, ¿no? Solo en la población de Ortega. 140 rayos para rueda de carretas, 8 carretas, 700 terneros, 300 caballos, 100 mulas, 300 yeguas, 200 padrillos, 500 ovejas, 300 cabras y 100 bueyes. Como para tener una idea de el desarrollo económico que tenían estas misiones, ¿no? Por supuesto que, y vos fíjate, en tan poco tiempo, porque en 1714 empieza el desarrollo en Miraflores, estamos hablando, esto que te leo es en el momento de la expulsión, o sea, mucho menos de 70 años, 80 años y toda esta producción, ¿no? Entonces, esto hace ruido a la corona. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Me están educando al pueblo, porque se le enseñaba a leer y a escribir. A los indios. A los indios. Se le enseñaba a trabajar y se le enseñaba a producir, pero ojo que también se le enseñaba cómo tenían que negociar la producción. O sea, unas cosas eran comunitarias, otras eran individuales y otras eran para la corona. Entonces, eso no sucedía solo acá en Galpón, sucedía en Misiones, en Córdoba, en Bolivia, en Paraguay. ¿Dónde estaban los jesuitas? En toda América Latina. En toda América que habían llegado. Entonces, dijeron, no, esto a nosotros no nos conviene. El rey. El rey. Allá en España, ¿no? Exactamente, es necesario a sus intereses que la congregación saliera de América. Entonces disponen un real decreto que debía leerse el mismo día a la misma hora en todas las misiones de los jesuitas. Y esa era la orden de la corona. La orden de la corona, que tenían que abandonar, no Galpón, ni Misiones, tenían que abandonar el continente, tenían que volverse otra vez al viejo mundo, ¿no? Hay una película muy linda, La Misión, sí. No sé si se acuerdan, más de uno lo debe haber visto, bueno, ya tiene varios años la película, pero por ahí se la recomiendo a la gente joven que la vea, que la trama de la película tiene que ver con ese momento, ¿no? Cuando el rey, cuando la gente de acá ejecuta la orden del rey de que ellos se tienen que ir y que los indígenas se sublevan, los guaraníes, ¿no? Dicen, ¿por qué se tienen que ir cuando las cosas que estaban haciendo eran buenas, ¿no? Pero bueno, era buena para la gente, no para los gobernantes. Entonces por eso se tenían que ir. Que bueno, hasta el día de hoy sigue pasando algo parecido. Y es así como tuvieron que salir de América Latina. Y esto que yo leía recién era el inventario de la población de Ortega. Que esa fue mucho más cortita porque se fundó en el año 1764. O sea, 1761, 6 años antes de la expulsión. Pero vos fíjate el desarrollo económico que tuvo, muy, muy importante, ¿no? Bueno, es así como salieron de Miraflores. ¿Qué es lo que se dice en ese momento, ¿no? De la expulsión? Dice, en la iglesia se halló un retablo grande, dorado, con 6 nichos, con sus imágenes, además de 2 retablos colaterales con sus respectivas imágenes, 2 confesionarios pintados al óleo y dorado en oro,
el coro alto con un órgano, al que le faltaban 6 o 7 flautas, es decir, era un órgano tubular, ¿no? Bueno, eso lo vemos solo en la grande iglesia. 2 violines grandes, 6 violines chicos y un arpa. En los almacenes de la reducción había, entre otras cosas, 20 a 5 arrobas de tabaco y 22 libras en bruto del mismo tabaco. El molino del pueblo estaba en perfectas condiciones, dice, como también la almona, que tenía 3 fondos para calzados y 2 sin calzar. La curtiembre estaba en perfectas condiciones con sus pozos y la carpintería con la totalidad de sus herramientas. La biblioteca tenía más de 130 textos. Contaba el pueblo además con 12.000 cabezas de ganado, vacuno, 300 bueyes, 800 ovejas, 600 yeguas con sus correspondientes padrillos, 300 caballos, unas 100 mulas y 200 burras. O sea, realmente una producción, producto de una organización tan bien que llevaban adelante los jesuitas. Tal cual, porque vos ves acá en este relato, que esto, bueno, se lo puede ver en el archivo histórico, es el inventario que en el momento de la expulsión, un señor Cornejo es el que ejecuta la expulsión, y se nombra como nuevos administradores. Ya era una cuestión mixta, ¿sí? De parte del Estado, de la corona, y confiada la parte espiritual a la congregación de franciscanos. Y por supuesto que hay otros historiadores que después de 20 años pasaron y dicen, bueno, ya de la misión, los indios, cuando se fueron los jesuitas, se volvieron a su hábitat natural, ¿no? Al monte. Los franciscanos decidieron fundar más allá, que es la actual misión donde hacemos las peregrinaciones en julio. Sí. Y después ya enganchamos con la historia de Galpón, cuando ya Galpón se funda para este otro lado, se organiza para este otro lado. De tal manera que no fue el mismo empuje, el mismo auge que tuvo cuando solo lo administraban los jesuitas. O sea, el desarrollo que tuvieron es impresionante. Cuando nosotros empezamos a trabajar con un grupo de chicos, compañeros del colegio, por allá por el año 1983, cuando vivía tu tío, él nos sabía hospedar ahí en la casa, dormíamos en la galería de la casa, porque éramos como 15. Lo que íbamos, ahí pudimos identificar la torre, que en su momento tenía 12,50 metros de alto, no sé si ahora tendrá eso. El cementerio que estaba al frente, que ahora fuimos, y sería toda la plantación de limones que hay desde donde empieza el monte hasta el camino, todo eso era el cementerio. Hay unas buenas plantaciones de limones. La iglesia, se puede divisar los montículos que corren todas las paredes derrumbadas que están en medio del monte, sobre todo chaguar, hay muchísimas plantas de chaguar. Y mirándola de frente, a mano derecha, se ve también la ruina, al menos se veía en el año 1983, de lo que era el colegio y la casa de los padres. Después, yendo hacia el oeste, encontramos una vereda de ladrillo que parecía, y de lajas, que parecía, más que vereda, parecía una acequia, ¿no? Que había sido un conducto de agua. Ahí también en ese tiempo pudimos ver el horno, que estaba a 120 metros más o menos de la actual torre, una construcción con paredes laterales, todas eran de adobe, con ladrillos cocidos la parte de adentro. Después todo un sistema de riego también encontramos, pero bueno, ahora lo único que existe es la torre con
lo que ha sido en ese tiempo el templo y parte de lo que ha sido el colegio, nada más. Pues todas estas otras cosas han sido desmontadas o se avanzó mucho con el cultivo. Si bien es cierto que hay un decreto de hace 15 años atrás más o menos que la declaró de interés provincial, pero bueno, no se avanzó en el cuidado de esto, ¿no? O sea, es muy poco lo que actualmente queda de toda esa reducción. Bien, Miraflores de los jesuitas, Miraflores un tiempo menor de los franciscanos, y para el próximo programa ya vamos a ir hablando de Miraflores de los Gorritis, en este ciclo cultural güemesiano que por hoy llegamos al final de este segundo programa, auspiciado por la Municipalidad del Galpón. Agradecemos también a la Secretaría de Cultura, a Deolinda Cruz, a quien nos acompaña acá en la producción del programa, Freddy Ruiz, y a toda nuestra audiencia, Enrique, que nos está siguiendo, ¿no? Así es, continuamos con esto, nos interesa contar esta parte de la historia. El próximo programa tiene que ver ya con cómo pasó esta propiedad a los Gorriti y contarles quiénes eran los Gorriti, ¿no? Que también ya es un eslabón que va uniendo de manera más explícita la historia de Galpón con la historia de Güemes. En los 200 años del paso a la gloria del general Martín Miguel de Güemes. Mi nombre es Walter Aguirre, gracias por acompañarnos. Así es, muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo para aprender, para escucharnos, y los esperamos en el próximo programa con Miraflores de los Gorritis. Nos vamos y los invitamos para que se deleiten con la danza, la música y la danza. En esta oportunidad, la Academia Municipal Ceibal, sus integrantes, adultos, nos dejan esta danza y le decimos gracias y será hasta el próximo encuentro. Soy Leonardo Barrionuevo, tengo 27 años y soy profesor de folclore. No tengo noción exactamente de cuándo, pero sé desde muy chiquito que lo hago y calculo que es por iniciativa y todo por mi familia. Estar arriba de un escenario con alumnos, y sí es gratificante porque tengo ellos bailando conmigo, que es distinto si no fueran mis alumnos y yo formo parte del ballet, porque el disfrute es más para mí. Siento que sí lo disfruto, pero como que estoy pendiente de mis bailarines que están alrededor mío. Bueno, siempre el consejo es alentarlo a ganar, y ellos saben que van, y así sea que no van por el premio, pero siempre está como las ganas y el deseo ese. Así que bueno, siempre muchísimo ensayo, mucho sacrificio, muchas horas, y al final sí es decirle que disfrute y que dejen todo, porque es una sola vez y no hay más. Estrés, sí, más que nada en un certamen que empieza desde las 9 de la mañana, y generalmente el último rubro, que es el con el que bailan los mayores, terminan bailando 4 de la mañana. Así que es todo un día de estar cambiándose atento al certamen, y los nervios sí, pero creo que la adrenalina es lo que más se disfruta. Siempre aconsejo que si sienten el nervio y la adrenalina, que eso es bueno y que lo utilicen cuando están arriba del escenario. Actualmente, con el contexto que estamos atravesando, obviamente que el miedo está y todo, ¿no? Sobre si enviarlo o no, porque hay que tener todo el cuidado necesario para poder estar y no poder contagiarnos de esto de lo que estamos atravesando ahora. Pero que si al chico le gusta, que confíen en eso y que lo manden, porque de una u otra manera esto funciona también como una disciplina, y en vez de estar en su casa haciendo ocio o estar por la calle, pueden estar acá ensayando y desgastando energía, que el cuerpo siempre lo necesita, y eso es muy bueno. La quiero, por eso le dedico esta aventura de una vida de sueños y de herencia, porque sé que soy sal de mi conciencia y es ella la que me habla de ternura, porque mi lengua goza su dulzura y mi canto se bebe su paisaje. Es que la siento unida a mi cordaje, lo mismo que una madre a su criatura.
Por eso exclama en todo su distrito con el pecho estallando en la garganta. Salta aquí donde habita quien te canta y quien muere por vos. ¡Qué padre! Salta es una mujer de historias de gauchos de mueve. En su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre. A Capayán me iré cantando por los pedales y con vinito de allá macharme, y con vinito de allá macharme. Salta la linda de allá, paraíso negro, tus cerros verdes de asombro jamás habré de olvidar. Se acaba, porque mi sangre te llevo, Salta querida. Yo soy la Soy de una tierra caliente, soy algarrobo y quebracho, yo soy el viento que canta entre tus caimanos santos. Soy chico macho y bermejo, soy el salvaje perdido, yo soy el golpe de la hacha y el árbol caído. Yo soy el hombre que canta, su los tierra de luna y arena, donde se canta la boca para olvidarse la pena. La quiero